Muy buenas tardes, buenos días, familia linda, o buenas noches, dependiendo del lugar donde están sintonizados. Hoy elevo mi gratitud a nuestro Padre Celestial por su amor para con esta familia. Muy especial es el amor de Papá Dios que nos tiene, ya a cada uno de ustedes, que junto con nosotros como directores y el cuerpo administrativo hemos aceptado su invitación a este su tabernáculo, denominado La Voz del Sanador, y para este año le pusimos el nombre de En línea al aposento alto. Muchos me conocen, familia, soy el doctor Javier Jarrín, pastor de la iglesia Senti City. Junto a mi esposa Pilar dirigimos el hermoso país de Chile. Este año se ha hablado mucho, se ha hablado poco acerca de la unidad, ya que el Señor nos regaló. Recordemos que el año se llama el año del Espíritu Santo, la restauración y la unanimidad. Hoy quiero que aprendamos acerca de la unanimidad que debe verse reflejada en nuestra unidad como cuerpo de Cristo, como una unidad dentro de la iglesia, aplicando ya lo que el apóstol Pablo nos enseña como factores de la unidad. Por eso quiero fundamentar mi mensaje en esta noche en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Un momentito. Efesios 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Basado en este pasaje, ya vemos que definitivamente el apóstol Pablo ya nos lleva a entender que en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente, ya que es el resumen de los primeros 3 capítulos, el apóstol dice: hagamos lo siguiente, ¿sí? Pero el apóstol Pablo se muestra como un prisionero en el Señor. Ya dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el mundo dicen, enseñan: haz algo y serás alguien. Y Dios dice completamente lo contrario: sé alguien y entonces podrás hacer algo. En esta condición de prisionero en el Señor, el apóstol sí nos lleva a que el ruego que él tenía, ¿sí?, para enseñarnos a nosotros a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ya es el mismo verbo que el mismo apóstol usa en Romanos 12, versículo 1, cuando dice: os ruego por las misericordias de Papá Dios, ¿ya? O sea, no es un mandamiento del monte Sinaí, ¿ya? No es ahí el lugar donde se entregó la ley, sino ya es un delicado ruego del apóstol,
ya que trata de persuadir con amor nuestras vidas. O sea, tenemos que vivir como es digno de nuestra vocación o llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y esta súplica del apóstol Pablo lo hace también en otras cartas, lo hace a los filipenses, ¿sí? Dice, recuerden, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. A los colosenses les escribe, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. A los tesalonicenses, ya él se pone como ejemplo, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. O sea que Pablo nos ruega para que viviéramos una vida digna del Evangelio, ¿ya? Y posiblemente, familia, a usted la gente no se los vaya a decir, pero lo está evaluando si usted es un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la única forma que ellos pueden saberlo es por su manera de vivir, o sea, su testimonio de vida. ¿Qué está mostrando usted? ¿Qué está reflejando en todo lo que habla, en lo que dice, en lo que hace? Podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno, como de por dónde camina uno. Ya, el apóstol Pablo el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, andar en luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo usted dedica a la palabra de Papá Dios? Si usted tiene hijos, ellos saben cuánto tiempo pasa usted en la Biblia leyéndola. Si lo ven arrodillado, en los tiempos de intimidad que usted tiene con Papá Dios, su cónyuge, sus padres pueden ver. También sus vecinos podrán saberlo. Por eso, si queremos vivir en compañerismo y camaradería con Dios, tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Aquí se enseñan las 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, memorizar, meditar la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que el apóstol Pablo estaba expresando sus ruegos en base al llamamiento que la gente de Efesios, los cristianos de Efesios habían recibido, que también nosotros debemos de aplicarlo nosotros, ¿ya? Les acababa de explicar del 1 al 3 que vivían en la economía o en la administración de la gracia de Dios. O sea, vivían en un nuevo orden diferente al que hasta esos tiempos habían estado viviendo. Inmediatamente, ¿qué hace el apóstol? El apóstol hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en comunión, ¿ya?, con la iglesia cristiana, ¿ya? Y esto el apóstol Pablo lo presenta como verdaderas joyas, ¿sí? Entonces, vamos a ver a partir del versículo 2 y 3 del capítulo 4 de Efesios, ya, las 5 palabras más grandes de la fe cristiana. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? La primera palabra y la principal es la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es lo opuesto al orgullo. Es una mente que no es altiva. La humildad es una especie de buque insignia de las virtudes cristianas. Es el joyero de todas las demás virtudes, familia. Si nosotros recordamos ya
la época del Señor Jesucristo, en esa época la humildad se consideraba una cualidad cobarde, una cualidad rastrera, una cualidad servil y noble, ¿ya? Sin embargo, el cristianismo coloca la humildad a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué es lo que conlleva? La humildad cristiana primero viene del conocimiento propio. Ojo, que son tres cosas fundamentales que usted tiene que revisar su vida. El teólogo francés del siglo XII, Bernardo, decía, refiriéndose a la virtud, es la virtud por la que una persona elige o llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. Familia, es cómo yo sé y cómo yo me conozco por dentro. Al vernos a nosotros mismos tal como somos, ¿ya? Eso puede ser para muchas personas la cosa más humillante. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. En alguna parte del mundo se contaba una historia que decía que un hombre antes de acostarse soñaba despierto sus sueños de grandeza que tenía. Se veía como el héroe de rescates emocionantes en el mar o en medio del fuego. Se veía como un orador que tenía alucinada a una numerosa audiencia, como un futbolista que marcaba el gol de oro para la victoria en una final. Siempre estaba en el centro de atención de muchos. Y así somos muchos de nosotros. Casi todos, yo diría. La verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos. Cuando fracasamos en el trabajo, cuando fracasamos en las relaciones interpersonales, en todo. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos, segundo, al lado del Señor Jesucristo. Y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Primero era que nos veamos introspectivamente. Segundo, cuando nos colocamos al lado del Señor Jesucristo. Dios es la suma perfección, usted lo sabe. Y es imposible satisfacer a la perfección. Mientras nos comparemos con otros como nosotros, puede que no salgamos mal parados de la comparación. ¿Sí? Pero es cuando nos comparamos con la perfección cuando vemos nuestro fracaso. Uno puede considerarse muy buen guitarrista, muy buen cantante, pero cuando uno oye a esos grandes músicos, a esos grandes intérpretes, usted sabe cómo se siente. Uno puede considerarse un buen ajedrecista hasta que se compara con cualquiera de los maestros que ganan campeonatos siempre. Uno puede creerse un buen inventor hasta que conoce la vida de esos grandes descubridores permanentemente. Uno puede creerse un buen predicador hasta que escucha a uno de los príncipes del púlpito. La propia satisfacción depende del nivel con el que nos comparamos, familia. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que nos demos por satisfechos. Pero el dechado cristiano es Jesucristo. Nuestra norma es Él. Y Dios nos demanda la perfección.
Y al colocarnos bajo ese rasero no nos queda lugar para el orgullo. Esto se podría decir de otra manera, familia. La humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criaturidad. O sea, nos encontramos en una absoluta dependencia de Papá Dios. Somos criaturas. Y para la criatura no cabe sino la humildad en la presencia de su Creador. Por eso la humildad cristiana entonces se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Papá Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice en el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. Antes bien, dice el apóstol, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El Señor Jesucristo, nuestra máxima expresión de humildad, ¿ya? Como nuestro ejemplo que es, nos pide, ¿qué cosa? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué cosa, familia? Que soy manso y humilde de corazón. Y para que esto sea verdad, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos controle para poder andar en humildad y mansedumbre. Hay una historia, familia, que se cuenta que un grupo de personas turistas fue a visitar la casa, el hogar donde había crecido Ludwig van Beethoven, en Alemania. El guía que los estaba llevando por diferentes habitaciones, y cuando llegaron a la pieza donde estaba el piano de Ludwig van Beethoven, ¿ya? Al finalizar la explicación, el guía les ofrece, ¿ya?, que el que quisiera sentarse en el piano un momento y tocar alguna melodía que recuerde, ya, que lo haga. ¿Qué pasó? Todos se fueron, se abalanzaron hacia el piano para tocar, ¿ya? Solamente un anciano no lo hizo. Y después de todos que pasaron uno y otro, ¿no es verdad? El guía le pregunta al anciano, ¿no le gustaría a usted sentarse ante el piano de Ludwig van Beethoven y tocar un poco? Y el anciano le respondió, oh no soy digno de hacerlo. El nombre de ese anciano era Paderewski, un célebre pianista y probablemente el único de ese grupo que hubiera tenido el privilegio, ¿ya?, de tocar en el piano de Beethoven. Pero él fue el único que no quiso hacerlo, familia. Eso es humildad. La segunda de las grandes virtudes cristianas es que la versión Reina Valera la llama mansedumbre, ¿ya? Y nosotros la podemos traducir también como amabilidad o cortesía. Viene del griego prais, de la palabra griega prais, y tiene dos líneas de significado, familia. Primera, la de Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles fue el gran pensador y filósofo griego. Y él tenía por costumbre definir todas las virtudes, cualquiera que sea, ¿ya?, como el término medio entre dos extremos, entre tener una cualidad, esa virtud, por exceso o tenerla por defecto, o sea, muy poco. Y entre los dos extremos se encontraba la debida proporción. ¿Sí? Entonces, Aristóteles define esta virtud de la mansedumbre, de la amabilidad, ya, de la cortesía, la define como el término medio entre el exceso de la ira y la total incapacidad para sentirla. El punto medio entre el exceso y la incapacidad de sentir ira, ¿ya?
Eso es la mansedumbre. El hombre que es manso, familia, o amable, es el que siempre, ¿ya?, se indigna en el momento adecuado. El que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido, y nunca se incomoda cuando no tiene motivo. O sea, es el que siente indignación por las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de los que puede ser objeto. Así que el hombre que es manso, como dice la Reina Valera, es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. O sea, cuando hay que sentirse, sí, hay que hacerlo, pero no por cualquier cosa. Esa es la primera, ¿sí? El primer significado, la primera línea de interpretar, de entender de lo que es la mansedumbre. La segunda ya es el hecho que se usa para definir esta palabra praise en el griego, para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por tanto, el hombre manso, el hombre amable, es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. Pero, familia, no sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total. ¿Por qué? Porque esa cualidad rebasa la capacidad humana de hacerlo. Sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Papá Dios. Eso sí sería lo correcto. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero miembro de la iglesia. Es el hombre que está tan controlado por Papá Dios que se indigna cuando debe de indignarse y nunca cuando no debe. Pero esa amabilidad, esa mansedumbre, familia, no significa debilidad. No es que porque soy manso, soy menso. En la Biblia hubieron dos personas, ya, que se destacaron por su mansedumbre. En el Antiguo Testamento, Moisés, y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí y quebrando las piedras de piedra, las tablas de piedra que Dios le había dado, escuchándolo a su hermano, lo que le dice a los israelitas, ¿ya? Oiga, yo no calificaría su actitud de amabilidad o mansedumbre, pero Dios sí la consideró. Dios sí lo consideró el hombre más manso de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban allí, que estaban haciendo negocios, vendiendo animales, cambiando monedas, ¿ya? ¿Actuó con mansedumbre? Sí, sí, familia, por supuesto que lo hizo. Aunque mucha gente dice que ahí dio manifestaciones de ira. No, porque la ira es una manifestación de la carne. Y el Señor Jesucristo jamás vivió en la carne. Vivió controlado por el Espíritu Santo. Es que en la práctica, familia, el sistema del mundo opta por una definición de mansedumbre que la convierte en un sinónimo de debilidad. La Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios, no importa cuál sea el costo. Eso es lo que la Biblia define de mansedumbre. Cumpla la voluntad de Dios.
no importa cómo. Entonces, la mansedumbre ya consiste en inclinarse ante la voluntad de Papá Dios. Vamos revisando nuestra vida, familia. Tercero, la tercera gran cualidad que el apóstol Pablo ya nos dice en este pasaje, ya es lo que también se lo lee como longanimidad. Paciencia. Paciencia, familia. Esta palabra tiene dos direcciones principales en su significado. Primero, describe el espíritu que nunca cede, y que, porque soporta hasta el final, cosecha la recompensa. Él tiene su premio por ese nunca ceder y soportar hasta el final. La paciencia cristiana, entonces, de acuerdo a esto, es el espíritu que nunca admite la derrota, que no se da por vencido por ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión, por ningún desánimo, sino que persevera hasta el final. Lo que el Padre en la fe nos enseñaba: insista, persista y nunca desista. El espíritu que nunca cede y al final recibe su recompensa. Pero paciencia tiene también un sentido más característico que el anterior. Es la palabra griega característica para paciencia con las personas. La anterior era de soportar, ya uno se dice paciente, listo, al final tiene la recompensa. Pero también nos lleva a entender la paciencia con las personas. Crisóstomo fue un patriarca de la iglesia primitiva, ¿ya? La describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Que puede querer vengarse, pero no lo hace. Usted es paciente. Linford, otro teólogo, la definía como el espíritu que se niega a la revancha. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Eso no es paciencia. Vea, una analogía que no es perfecta con nosotros, pero que es muy práctica, digamos. Te ha visto dos perros, ¿no, verdad? Uno es chiquito, un cachorro de 4 meses, 6 meses, pequeñito de edad. Y al lado hay un perro grande de años, ¿sí? ¿Qué hace el chiquito? El chiquito va, lo busca, lo molesta, le muerde las piernas, todo, ¿ya? ¿Qué hace el grande? Él tranquilamente con una pata la alzaba y lo mandaba zumbando, o una mordida y ahí lo dejaba, ¿ya? Pero él no lo hace. Él soporta todas las impertinencias del cachorrito con una dignidad inalterable. Ni se inmuta. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, familia, paciencia es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Cuando usted está diciendo o mostrando paciencia y por algún momento se queja, ¿hasta cuándo va a seguir haciéndome esto? Ya está bien, yo sí lo tolero. No, ya perdió su paciencia. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía. Y a los tontos
sin irritarse, familia. Esa es la paciencia. Tercero, paciencia, lo dice el Nuevo Testamento, que lo aceptemos porque también se aplica muchas veces a Dios. Pablo le pregunta a ese penitente ya y que si la presencia de Dios la desprecia o no la desprecia. En Romanos 2:4, ¿desprecias la paciencia de Dios? En otro lugar le dice a su hijo Timoteo, ¿ya? Le habla de la perfecta paciencia que tuvo el Señor Jesucristo con él, con el apóstol. El apóstol Pedro también habla de la paciencia de Dios esperando en los días de Noé. Y dice que la tolerancia de nuestro Señor es para nuestra salvación. En 2 de Pedro 3:15. Pero algo yo estoy muy seguro, familia, que si Dios hubiera sido un hombre, habría perdido la paciencia con todo el mundo por su desobediencia, y hace mucho tiempo la hubiera perdido. Por eso el cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha tenido paciencia? Podemos decir entonces que paciencia es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse, o la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, familia. Esto es para analizarnos, familia linda. Esto es para ver cómo usted reacciona en sus relaciones personales. Interpersonales, perdón. La cuarta gran cualidad cristiana es el amor. ¿Ya? El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que los escritores cristianos tuvieron que inventarse una palabra nueva para definirlo, porque no cabía en las tres que existían, ¿ya? O sea, una palabra rara para que los griegos ya entiendan también que lo que ellos estaban mostrando era totalmente diferente. Ágape. En griego hay 4 palabras, ¿ya? Para el amor. Primero está eros, sabemos lo que es el amor entre un hombre y una mujer, que incluye la pasión sexual. Segundo está filias, que es el afecto cálido que existe entre los que comparten una misma circunstancia, ¿ya? Y está estorgué, que es la palabra que designa el amor de familia. Y está la que decíamos, la palabra agape, ¿ya? Que la Reina Valera la traduce por amor. Hay versiones mucho más antiguas como la Vulgata Latina, ya, que la traduce como caridad. Pero en el sentido auténtico de ágape es una benevolencia a toda prueba, a toda prueba. El tener ágape hacia una persona quiere decir que nada que esa persona haga o nos haga, buscaremos para ellos, sino lo mejor que podamos darle. Aunque nos perjudique, aunque nos insulte, familia, nosotros no sentiremos nunca hacia ella más que amabilidad y benevolencia. Esto quiere decir que este amor cristiano no es meramente un sentimiento emocional, no. Este ágape es algo, no solamente de las emociones, sino que también es de la voluntad. Por eso es la habilidad de mantener una buena voluntad inconquistable con los que no la tienen para con nosotros. Ni son amables, ni nos gusta, pero nosotros
tenemos una buena voluntad con ellos. Agape es la cualidad de la mente y del corazón, familia, que impulsa a un cristiano a no sentir nunca ninguna malquerencia, ni ningún deseo de venganza, sino a buscar siempre el mayor bien posible para todos, sean como sean. Y cualquiera. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y estas 4 virtudes grandes de la vida cristiana desembocan en una quinta, en la paz. El consejo y la exhortación urgente del apóstol Pablo son que los que lean esta carta, la carta a los Efesios, tengan un interés especialísimo, solícitos en mantener, dice la Reina Valera. Ese interés especial ya en mantener la sagrada unidad que debe caracterizar a la verdadera iglesia. Solícito es una persona que pone atención, diligencia, amabilidad al atender o servir a alguien. La paz entonces se puede definir como la debida relación entre las personas. Esta unidad, esta paz, esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de las 4 virtudes depende de la negación del yo. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir nunca plenamente. Podrá ser parcial, podrá ser momentánea, pero nunca plena. Porque en una sociedad en la que el yo domina, las personas no pueden ser más que una colección desintegrada de unidades individualistas en guerra. Pero cuando el yo muere, familia, y Cristo se aposenta en su lugar en nuestros corazones, entonces se produce la paz. Se produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estamos ya con una unidad que caracteriza a la verdadera iglesia. Y nosotros, familia, como iglesia, estamos cada día más viéndolo en nuestra iglesia, aprendiendo a estar cada día más como un solo hombre. Debido, familia, a las diferentes maneras en que habían sido educados los judíos y los gentiles, obvio, había permanentes causas de altercado. Los judíos que se habían convertido estaban ya teniendo envidia hacia los gentiles por la forma en que iban a ser admitidos a los mismos gloriosos privilegios que ellos tenían. Y ellos no habían sido iniciados como ellos. Entonces, para evitar estas divisiones y estos rencores, Pablo pide unión entre los cristianos. El apóstol, eso sí, los previene contra eso y les muestra que deben trabajar intensamente para promover y preservar la paz y la unidad. Nosotros, familia, debemos ser cuidadosos en mantener la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho a todos nosotros uno en Cristo. Entonces, por unidad del Espíritu, hemos de entender no solo una unidad espiritual, sino también una unidad en la cual definitivamente ya nosotros, ¿sí?, debemos
colocar todos nuestros sentimientos, todos nuestros deseos, todos nuestros afectos, ¿ya? Tal como es digno y brota del Espíritu de Dios. Pero esa unidad tiene que llevarnos a nosotros a cuidar la vida espiritual permanentemente, prestando atención a los principios divinos que están revelados en su palabra. Se nos pide que conservemos la unidad que el Espíritu ha logrado. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de unidad. Ninguno. Nosotros no creamos ninguna unidad. Ni la forzamos. ¿Ya? Y si lo hacemos, es una unidad tan frágil que se rompe en cualquier momento y por cualquier cosa. Solo el Espíritu Santo crea la unidad. Nosotros debemos mantenerla. Y esto lo podemos conseguir cuando nos esforzamos definitivamente por guardar la comunión íntima con el Señor Jesucristo. Porque Él es el único que nos proporciona la verdadera paz para otorgarla a los demás. Usted no puede darle su paz a otra persona. Por eso el Señor Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero para mantener esta unidad, entonces, familia, ¿sí? Debemos hacer un esfuerzo, solícitos, esfuércense para mantenerlo. Y hay un vínculo provisto para esto de aquí, que es el vínculo de la paz. ¿Sí? Por vínculo de la paz, nosotros debemos entender ya una paz o unión donde los intereses de todas las partes están concentrados, están cementados y sellados. Familia, y es el Espíritu Santo el sello de ese nudo. Esa es la paz de la reconciliación con Papá Dios. De aquí en adelante, familia, el apóstol Pablo, desde el versículo 4 al 6, pasa a establecer las bases sobre las que se funda la unidad cristiana, en los cuales vamos a buscar nosotros enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual siempre. Dice del versículo 4 al versículo 6. Voy a leer en la versión española. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, de la misma manera que habéis sido llamados con una sola y misma esperanza de vuestra vocación. No hay más que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de nosotros, que está por encima de todos y a través de todos y en todos. Bueno, vamos a ver. Primer factor, un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes, desde el día de Pentecostés hasta que el Señor Jesucristo venga y recoja a su iglesia. Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Ningún cerebro puede controlar un cuerpo que está desintegrado en fragmentos. Nunca. Si no hay unidad coordinada en el cuerpo, los designios, familia linda, los designios de la cabeza no llegan y se frustran. Revisemos lo que puede haber pasado y ha pasado aquí en el mundo. Entonces, la unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. Eso no quiere decir una unidad mecánica de administración, de organización humana. Mucho cuidado, no se aplica lo del mundo a las cosas de Dios. Tiene que ver con una unidad basada en un común amor al Señor Jesucristo y de los miembros entre sí, entre nosotros. Cuanta más unión celestial y espiritual existe en todos los cristianos, en un solo cuerpo, puede que esté fuera de la vista y por encima del entendimiento, pero es necesario que se nos recuerde permanentemente.
Y una vez que aprendemos, no debemos permitirnos nunca olvidarlo. Solícito en mantener, dice el apóstol Pablo, porque de lo contrario, a menudo estaremos haciendo muchas cosas con descuido o con ignorancia y muy contrarias a esta unidad divina. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecen a un cuerpo y tendríamos que ser conscientes que somos uno en Cristo. Un solo cuerpo. Segundo, un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo consiste en unir a los creyentes en Cristo. Y esa es la unidad que al creyente se le pide que conserve. Cuídala, fortalécela. A menos que haya alimento en el cuerpo estará muerto. Aliento. Un cuerpo sin aliento está muerto. Usted sabe, a veces le ponen un espejo a una persona que dice que está muerto, para decir que el aliento que sale de su nariz mancha el espejo. Y el aliento vitalizador del cuerpo de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. No puede haber iglesia sin Espíritu. Y no se puede recibir al Espíritu más que deseándolo y esperándolo en oración. Un solo Espíritu, un solo cuerpo, un solo Espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, el llamamiento, familia. Se refiere a la meta. Lo que el apóstol Pablo decía. Ya, no miro para atrás, me olvido y sigo para adelante al premio del supremo llamamiento, a la meta que nosotros nos hemos colocado, que está delante de nosotros siempre. Todos estamos en marcha hacia una misma meta. Y este es el gran secreto de la unidad de los cristianos. Muchos tienen métodos. La de nosotros, ustedes saben cuál es la metodología, la teoterapia, nuestra organización, ¿ya? Estamos como un solo hombre. Hicieron cambiarnos las creencias y no pudieron, ¿ya? Todos nos esforzamos para alcanzar la meta. Hay muchas iglesias que tienen sana doctrina también, ¿ya? Y la meta tiene que ser el mundo redimido en, por y para Cristo. Ese evento, el apóstol Pablo le decía a Tito, es la esperanza bienaventurada. No la perdamos, familia. No la descuidemos. Mucho cuidado. Un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Su señorío, ya, sobre los creyentes, crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Ese señorío de Papá Dios convierte la unidad de la iglesia en una realidad. La primera forma de credo, ya, que en la iglesia primitiva se pronunció, fue una tan breve y sencilla frase: Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. Pablo veía que era el sueño de Dios el que llegara un día cuando toda la humanidad hiciera esta confesión. Los cristianos están unidos, familia, porque somos propiedad y estamos al servicio de un dueño, de un rey. Un solo Señor. Una sola fe. Se refiere el cuerpo de la verdad, ya, que se llama en el libro de los Hechos la doctrina de los apóstoles. Cuando esa doctrina de los apóstoles es negada, se producen divisiones.
se producen divisiones familiares. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes. Y esa base es la doctrina de los apóstoles, la doctrina pura, la doctrina correcta que nos enseñó el Señor Jesucristo. Pablo no quería decir que hay un solo credo, ¿ya? Porque fe en el Nuevo Testamento no quiere decir credo, ¿ya? Casi siempre quiere decir la entrega incondicional del cristiano en todo. La entrega del cristiano al Señor Jesucristo, sin condiciones. Pablo quiere que todos los cristianos estén unidos porque han decidido rendirse totalmente al amor de Jesucristo. La rendición es algo que todos nosotros debemos tener en común. Sexto, un solo bautismo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. El bautismo ritual, ya, que tiene lugar con agua, ya, es el símbolo del verdadero bautismo, espiritual, del Espíritu Santo, ya. Y es a través del bautismo del Espíritu Santo los creyentes se convierten en una unidad, somos hechos uno, ¿ya? Acuérdense que en el Antiguo Testamento era normal, ¿ya?, el bautismo de los adultos. ¿Por qué? Porque esa gente llegaba del paganismo a la fe cristiana. Por tanto, la única manera, ¿ya?, para identificarse como cristianos era el bautismo, confesando la fe. Era la pública confesión de su fe ante, ¿ya?, la gente. No había ninguna otra forma de ingresar a la iglesia cristiana en el principio mediante la pública solamente confesión de fe en el Señor Jesucristo. Y por último está lo que dice un solo Dios y Padre de nosotros, ¿sí? Y eso se refiere obviamente a la paternidad de Papá Dios. Ya que hay un solo Padre, Él no puede ser Padre de los que no son creyentes. Acuérdense que el carácter de hijos se recibe solo por medio de Jesucristo. Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados en Cristo. Dios es el Padre de todos, dice. Es una frase que encierra el amor de Dios. Lo más grande que podemos decir del Dios de nosotros, de los cristianos, no es que es un rey, no es que es un juez, sino que es un papá, un padre que siempre hemos anhelado tener. La idea cristiana de Dios empieza por el amor, familia. Dice Dios que está por encima de todas las cosas, ¿ya? Esa frase encierra el control de Papá Dios. Independiente del aspecto que presenten las cosas, Dios está en el control. Puede que haya diluvios, pero el Señor preside el diluvio, como dice el Salmo 29. Dice que Dios está detrás de todo. En esa frase se encierra la idea de la providencia de Papá Dios. Independiente, ya, de que Dios creó al mundo, Él no lo creó y lo puso en marcha como lo hace un relojero cuando crea un reloj y le da cuerda y punto, y eso funciona hasta que se acabó la cuerda. Dios está detrás de todo en este mundo, guiándolo, sosteniéndolo y sobre todo amándolo.
Dios está detrás de todo. Y Dios está en todas las cosas. En esa frase se encierra la presencia de Dios en todas las criaturas. La presencia de Dios. Y esta presencia de Papá Dios ya, cuando escribió eso, pronto el apóstol Pablo captó una idea de los estoicos, que creían que Dios era un fuego, el fuego más puro que ningún ojo haya visto, ¿ya? Y creían que lo que le daba a un ser la vida era una chispa de ese fuego que era Dios, que venía a morar en la vida de las personas. Pablo creía que Dios está en todas las cosas. Y el Evangelio nos dice siempre que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y que está controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Papá Dios. ¿Cuál es la aplicación teoterápica, familia linda? ¿Qué es lo que sacamos nosotros para en verdad entrar en esa sanidad que Él nos hace cuando escuchamos su palabra? Nosotros que somos hijos de la luz, que somos luz del mundo, la cual no se puede esconder, debemos tomar acción efectiva para brillar en medio de nuestras familias de manera contundente, no una luz tenue. Y esto lo conseguiremos solo si aseguramos nuestra unidad con el Espíritu Santo y la unanimidad entre nosotros, porque somos los que hemos tenido la grandiosa oportunidad de tener nuestro encuentro personal con Papá Dios. Ahora todos nosotros necesitamos estar dispuestos a ser guiados, dirigidos y orientados por nuestro Padre omnipotente, familia, a través de cultivar un espíritu humilde, un espíritu manso, porque es la única manera de soportar con paciencia y mucha paciencia a las personas de nuestro alrededor. Y usted sabe, principalmente a los que son más allegados, nuestra familia. Nunca hemos estado más fuertes que hoy, familia linda. Hoy que estamos todos juntos. Y lo hemos comprobado porque a través de la unidad y la unanimidad hemos puesto el poder de Papá Dios a nuestro favor. Lo hemos puesto a accionar. Es cierto, familia linda, que la unanimidad puede ser difícil de obtener al 100%, pero ha sido nuestro Padre bueno que nos prometió darnos poder para hacerlo y hemos utilizado ese poder. Hemos usado el poder de su amor, el poder de la oración, hemos usado el poder del perdón, el poder de la fe, familia linda, el poder de su Santo Espíritu. Con todos ellos pudimos establecer nuestra iglesia aquí en una nueva manera de vivir. Una nueva manera que nos está dejando grandes resultados y enormes bendiciones permanentemente. Porque estamos viviendo la unanimidad en, con y para su amor. Vea, puede que nunca veamos lo que los primeros cristianos vieron en la tierra. La iglesia universal unánime, con una sola mente, pero podemos esperar ver en el cielo, familia linda, aquello de lo que incluso la primera y mejor iglesia no era más que una sombra y un emblema tenues. La unidad del Espíritu mantenido perfectamente en el vínculo de la paz eterna. Qué hermoso, familia linda. Para entrar en un tiempito de oración, familia, viene a mi memoria la perseverancia, el interés y la insistencia del Señor Jesús para con cada uno de sus discípulos. Y vimos que permanecieron unidos como un solo hombre, por lo que el Señor eleva su oración al Padre Celestial, que siempre lo escuchaba. Su clamor por ellos, y sabemos que también clamó por nosotros. Nosotros que fuimos ganados por el legado
que se expandió desde esos momentos y en algún momento tocó nuestro corazón. El apóstol Juan lo expresa de una manera sublime en su evangelio, en el capítulo 17, cuando escribe la oración del Señor. Dice el versículo 11, la segunda parte: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y dice el versículo 22 y 23, la gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a orar, familia. Cierre sus ojos, incline su rostro, reverencie la presencia de Dios junto a usted. Padre, gracias te doy por este tiempo maravilloso, Señor, que nos has enseñado, papá, que como perseveramos en la unidad, Dios, la unanimidad entre esta familia Senti City es cada día más fuerte. Como un solo hombre, Señor. Fuertes porque estamos juntos, Señor de los cielos, y sobre todo contigo. Papito lindo, Señor, yo te clamo a ti por la vida de cada uno de las personas que están conectados, papá, para que en este congreso que empezó hace 2 horas más o menos, papito lindo, Señor, ellos también asimilen, se llenen y se empapen y se integren, Señor, a esta unanimidad que estamos manteniendo, Señor de los cielos, que le estamos cuidándolo, Señor, en el vínculo de la paz que tú nos has regalado, papito de los cielos. Por eso te pido, Señor, por ellos, para que en cada uno de los congresos, ahora que vienen, papá, los congresos especializados, mi Dios, puedan cada uno de ellos también pensar que esta unanimidad, y la van a reforzar, Señor, con los congresos especializados, la deben de aplicar a sus corazones, porque tú los vas a sanar, porque tú has decretado, Señor, tu amor de sanidad en cada uno de nosotros, papá, y no vamos a salir igual que como entramos, papito lindo, sino, Señor, llenos de ti, alabándote, bendiciéndote y glorificándote. Gracias te doy, Señor, por lo que tú has hecho hasta ahora, y todo lo que viene, Señor, será solamente las manifestaciones de tu amor para con una iglesia que cada día está más unánime como un solo hombre, papá. Estamos, Señor, en línea al aposento alto, y allá tú nos estás llevando, Señor, a disfrutarte a ti para la gloria. Yo, Señor, en tu nombre te suplico, papito lindo, Dios, que tu bendición sea en nuestras vidas ahora. Por eso, papá, pueden mis labios proclamar que cada uno de tus hijos son benditos del Padre, benditos del Hijo y benditos del Espíritu Santo, para que sean bienaventurados hoy y por siempre. Lo declaro con el poder de tu Santo Espíritu y lo afirmo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, familia linda. Muchas gracias. Pendientes que recién comenzó este hermoso congreso, La Voz del Sanador. Como siempre les digo, con todo nuestro corazón, hasta la vista, familia.